SCP-293. Obsesión. Keter. Descripción. SCP-293 es considerada actualmente como alguna forma de fuerza o presencia intangible. Se han elevado preguntas con respecto a la posible inteligencia detrás de SCP-293, a la vista de las reacciones de los sujetos. Sin embargo, las mismas son todavía infundadas. SCP-293 se enlaza a objetos físicos, en la mayoría de los casos objetos pequeños, livianos. Sin embargo, se conocen ocasiones donde estuvieron involucrados objetos más grandes, como coches, árboles, y, en un caso, un hogar residencial de 2 pisos. SCP-293 se propagará a nuevos objetos si son colocados a una distancia corta, 2 metros o menos, durante varias semanas. SCP-293 no parece enlazarse a seres vivos y su efecto solo es visible en humanos. Se desconoce cómo SCP-293 se propaga a nuevos objetos, o cuáles son los criterios para que un objeto sea enlazado. No obstante, pareciera haber una mayor probabilidad de enlazamiento con objetos que pueden ser fácilmente cargados, transportados en una mano humana. SCP-293 provoca que aquellos afectados por su influencia se obsesionen progresivamente con el objeto al cual se enlazó. Este proceso parece ser acelerado por la observación y el contacto físico con el objeto afectado. El sujeto se volverá rápidamente introvertido y antisocial, y reaccionará violentamente contra toda persona que intente tocar o quitarle el objeto. Las acciones del sujeto hacia el objeto enlazado comenzarán a tomar tintes parentales en el 78% de los casos, con el sujeto meciendo, limpiando y atendiendo el objeto como si éste no fuera inanimado. Los intentos por interrumpir estos rituales o llamar la atención sobre lo inapropiado de esta conducta causarán que el sujeto entre en un estado extremo de miedo, depresión o rabia, que persiste por un período extendido de tiempo. En muchos casos, la obsesión y el ciclo ritual de SCP-293 crecerá hasta un punto donde el sujeto es incapaz de actuar normalmente, necesitando contacto constante con el objeto enlazado a SCP-293. Los individuos mostrarán una marcada y progresiva deficiencia de rendimiento en tareas simples, como preparar comida, dedicarse a su higiene personal, o dormir. En el 22% de los casos sin apego parental con SCP-293, los sujetos podrían empezar a implicarse en abuso y daño personal, creyendo que están siendo compelidos a hacerlo. La degradación mental y física, en ambos casos, está con frecuencia directamente relacionada con la causa de muerte. El intentar quitarle el objeto al sujeto provocará que él mismo entre en un estado mental violento, temeroso, depresivo, histérico, o algún otro de estilo negativo. Estos episodios son casi imposibles de acabar, excepto a través de la devolución de los objetos, o tras varios meses de separación. Los sujetos se volverán más y más erráticos e histéricos mientras más estén separados, y atacarán violentamente a otros para recuperar los objetos. Los sujetos frecuentemente cometerán suicidio tras varios días de separación, o pérdida, del objeto afectado por SCP-293. La Fundación actualmente tiene 182 objetos afectados por SCP-293 en depósito. Se desconoce en este momento cuántos objetos a nivel global podrían estar afectados por SCP-293, y se han elevado preguntas con respecto a SCP-293 y su posible relación con varios otros ítems SCP, así como con los abusos de algunos asesinos seriales. Procedimientos especiales de contención. Todos los objetos afectados por SCP-293 deberán ser guardados en un contenedor opaco, y se mantendrán sellados cuando no estén siendo sometidos a pruebas. Todos los objetos que se descubra que están afectando al personal o a sujetos que no forman parte de experimentos deberán ser inmediatamente destruidos. Cualquier actividad anómala en los objetos afectados por SCP-293 deberá ser reportada al sitio de comando lo más pronto posible. Todo aquel que interactúe con objetos afectados por SCP-293 deberá hacerlo solo en turnos de 30 minutos, con una semana de tiempo entre cada interacción.
Esto incluye la manipulación física, la observación, tanto física como a través de cámaras u otros elementos de grabación, pruebas, y cualquier otra actividad que ponga un objeto afectado por SCP-293 en contacto con seres humanos. Todo personal que trabaje con los objetos afectados por SCP-293 deberá someterse a una evaluación psicológica 3 veces por semana, comenzando 2 semanas antes de la interacción, y extendiéndose por 3 semanas tras el final de la interacción. El personal, además, deberá someterse a toda prueba adicional según lo ordene el sitio de comando. Todos los objetos utilizados para interactuar con los objetos afectados por SCP-293 deberán ser desechados después de 1 semana. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.